Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual, de alimento para el camino, para este momento que vivimos de confinamiento, de prueba, de desierto, por esta situación de la pandemia o COVID-19, pandemia del coronavirus. Dios no nos abandona, por eso siempre nos regala su palabra, y la palabra es el mejor alimento para el camino. Por eso este espacio lo llamamos maná, alimento para el camino. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro espacio con la oración. Oración en la que le pedimos a Jesús que entre en nuestra casa. De tal manera que acogiéndolo, nosotros también entendamos todo aquello, recibamos todo aquello que Él puede aportar y ofrecer. No solamente para entender la propia situación personal, para vivir mejor el momento, sino también para discernir, saber leer lo que estamos viviendo, pero desde Jesús. Recordemos que nuestro espacio apunta a que vayamos como construyendo, edificando familias, iglesia de casa o iglesia doméstica, que colocan en el centro a Jesús. Bien, comencemos con nuestra oración. Oración para pedir a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Ahora invoquemos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender en profundidad un poco más el texto que estamos leyendo y que iniciamos el día de ayer. Padre del cielo, regálanos ese don maravilloso del Espíritu Santo, aquel que nos lleva a la verdad plena, que nos recuerda las palabras de Jesús. Que ese Espíritu Santo abra nuestra inteligencia para que comprendamos lo que vamos a leer. Que abra también nuestro corazón para que amemos la palabra escuchada y especialmente la persona que se nos revela allí, Jesús. Y que abra también nuestra voluntad para que nos movamos a hacer aquello o a poner en práctica aquello que tú nos pides a través del texto leído. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, recordemos que nosotros leemos el texto y lo estudiamos, reflexionamos en 3 momentos. El primer momento fue el de ayer. Leemos el texto y vemos unas pistas y doy unas pistas de lectura. Segundo momento, volvemos a leer el texto, pero vamos a entrar un poco más
en profundidad, como meternos allá en el interior del texto, para ver toda la vida que se está moviendo, desde Jesús, pero también desde los actores, otros personajes que aparecen en el texto. Y mañana leeremos el texto nuevamente, pero ya nos detendremos ante todo en recoger lo que se nos revela de Jesús, lo que se nos muestra de Jesús, para que lo conozcamos mucho más, pero también lo que se revela de nosotros mismos, el modo como aparecemos nosotros en ese texto y lo que puede entonces ello significar para nosotros, para sugerir algunas indicaciones a nivel de comportamiento de vida. Bien, vamos entonces a leer de nuevo el texto. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Mateo capítulo 11, 25 a 30. Dice el texto: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste todas estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los sencillos. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Palabra del Señor. Bien. Vamos entonces ahora a entrar en profundidad en el texto. La primera pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué Jesús ahora fija su atención en los sencillos, pequeños, en los simples, en las personas de mente simple? ¿Y por qué Jesús reacciona fuertemente delante de aquellos que son los sabios e inteligentes? ¿Qué ha pasado? Para entenderlo, nos devolvemos un poquitico antes al texto, en el texto del versículo 20 al 24. Jesús comienza a imprecar, comienza a quejarse de unas ciudades en donde él había estado anunciando la buena noticia, el Evangelio, y donde él había hecho signos, milagros, sanaciones, curaciones. Y se queja especialmente porque estas personas, a pesar de ver estos signos, estos milagros y de escuchar estas palabras, no se movieron a cambiar de vida, no se movieron a conversión, a cambiar de manera de pensar. Recuerden ustedes que la palabra conversión que aparece en los evangelios significa ante todo cambio de manera de pensar, cambio de mentalidad. Bien, entonces Jesús está como desencantado, frustrado, se siente el fracaso en estas palabras. Y es lo que se asocia a la famosa, cuando los estudiosos lo señalan así, crisis de Galilea,
una crisis fuerte que sufrió Jesús como consecuencia de que lo hecho allí y lo predicado allí, pero ante todo los signos, los milagros, las curaciones, acompañadas de la predicación de la buena noticia, hicieron que la gente como que tuviera estas actitudes. Primero, no se moviera a cambiar. Segundo, hubiesen permanecido como en la indiferencia. Lo de Jesús no les tocaba, no les movía a cambio de vida, a pensar lo que estaban haciendo para proponer un estilo de vida nueva. Pero también habían rechazado prácticamente a Jesús. Entonces, como que esas tres actitudes las vio Jesús. ¿En qué ciudades? En Corazaín, en Betsaida y en Cafarnaúm. Ciudades allí, diríamos así, en torno al lago en donde Jesús había predicado. Pues bien, viendo eso y sintiendo el fracaso, entonces es cuando la mirada de Jesús se desplaza a quienes, a los simples, a los sencillos, a los humildes, a los pequeños, a las personas de mente simple. La palabra que aparece allí en griego dice nepioi y significa todo eso. Los sencillos, los pequeños, los simples, los bebés prácticamente, las personas de mente simple. ¿Qué ha pasado entonces? Que en últimas lo que lee Jesús es lo siguiente: las personas inteligentes, las personas estudiosas, las personas cultas, los dirigentes civiles, los dirigentes religiosos, los sacerdotes, las personas que son líderes políticos, sociales y religiosos en esas poblaciones, viendo lo que hacía Jesús, no se movieron a cambiar. ¿Qué había detrás? Una situación de prepotencia y de orgullo. Muchas veces el que se siente más culto, el que siente que más sabe, el que tiene de pronto siente que más ciencia es su conocimiento, pues mira a veces con desprecio una propuesta como la de Jesús. Y por eso es que no quiere entender, o simplemente, digamos, se mantiene en indiferencia y aún rechazo, como conocimiento casi como de segunda, como un saber de segunda, la buena noticia del Evangelio. Entonces, es el orgullo, la prepotencia, la vanagloria, es ese hincharse. Se dice que a veces la ciencia infla, y entonces uno se cree con un conocimiento superior. Pues bien, eso fue lo que sintió Jesús. Por el contrario, la gente sencilla, la gente del pueblo, los más humildes, oye, ¿de qué manera se abrieron a la buena noticia y empezaron a entenderla? A entenderla de tal manera que vieron que era una respuesta para su vida y para su condición, especialmente de sufrimiento. Eso, digamos, por eso el segundo llamado a Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Esa gente sencilla, esa gente simple, es la que se abre, los de corazón sencillo, los que se abren sin ninguna dificultad, porque su humildad es como la puerta de entrada al Evangelio. En los otros, el orgullo es la puerta que cierra el Evangelio, mientras que en los pobres, en los sencillos, en los humildes, esa humildad, esa sencillez es la que abre la puerta para que entre la buena noticia de Jesús, para que entre una persona humilde y sencilla como Jesús, nuestro Dios también.
Entonces, por eso ellos comienzan a fiarse de Él. Esta es la palabra que necesitamos, a creer en Él. Esta es la palabra que nos alienta. Esta es la palabra que nos consuela. Estos signos que está haciendo allá de sanación, de curación, con los que están marcados por el sufrimiento, cojos, ciegos, tullidos, invidentes, leprosos. Estos signos muestran que Dios se acuerda y va a camino de los sencillos, de los pequeños, de los que sufren. Entonces, por eso el Evangelio es la respuesta para nosotros. Entonces, eso es lo de Jesús, eso es lo de Jesús. Y por eso entonces termina cuando Él se da cuenta, toma conciencia de eso. Ya sé por qué se cerraron aquellos, por qué se abrieron estos. Cuando toma conciencia de eso es cuando compone en alta voz y dice esta oración de alabanza: te alabo, Padre, Señor de todo lo creado. Ya les dije que Domiciano, el emperador romano, que gobernó del año 81 al 96, que ese, digamos, emperador era llamado Señor de cielo y tierra, el Señor de toda la tierra, el soberano de toda la tierra. Entonces, cuando Jesús aclama a su Padre, Dios, Señor de cielo y tierra, está diciendo: ninguno merece más ese título. Ninguna persona humana merece ese reconocimiento de que sea el hacedor, el dueño, el Señor de todas las cosas. Tanto las del cielo, decir el cielo y la tierra es decir todo lo que existe. Él es el Señor, el Padre de todo lo que existe. A Él lo alaba Jesús. ¿Y qué ve del Padre Dios? Ve que su designio, su plan era ese: que los sencillos entendieran, que los pequeños entendieran, que los simples, los de mentalidad, los de mente simple, se abrieran y entendieran las cosas de Dios y las acogieran. Entonces Jesús ve en eso la voluntad del Padre. La voluntad del Padre entonces era esa. Yo estaba haciendo aquello, pensando también que estos se iban a abrir, pero ahora entiendo que la voluntad del Padre manifiesta es esa. Era esa. ¿Qué era? El que los sencillos y pequeños acogieran las cosas de Dios y las entendieran. Y sobre todo que experimentaran alegría cuando se les anunciaba y cuando se les predicaba, pues. Y por eso la buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. Después pasa Jesús a decir también: yo te alabo también por otra cosa, Padre, y es que todo tú lo has puesto en mis manos. Todas las cosas de Dios, todo el saber de Dios, todo el entendimiento de Dios, todo el plan de Dios ha sido puesto en mis manos. Pero también reconozco otra cosa: que yo te conozco y que tú me conoces. En otras palabras, que entre nosotros hay una intimidad. Ya les decía que el verbo conocer en la Biblia refleja una intimidad muy cercanísima, una comunión muy íntima, un vínculo muy estrechísimo entre el Padre. Por eso, como lo dice Jesús, el Padre está en mí y yo en Él. Esa es. Entonces, lo que quiere decirle Jesús cuando habla del conocimiento recíproco que tiene el Padre de Jesús y Jesús del Padre. Bien, después vienen unas invitaciones que hace Jesús. Vengan a mí. Entonces, a todos aquellos sencillos, de mente simple, pequeños, humildes, marcados por el sufrimiento, los excluidos, todos los excluidos por la ley,
por las autoridades, por el sistema económico, que había mucha también enfermedad, había mucha miseria y mucha pobreza. Los más pobres, ¿quiénes eran en aquella época? Los jornaleros, aquellos que vivían casi como los de hoy del día a día. Si eran contratados, pues tenían lo necesario para llevar a la casa. Pero si llevaban varios días y no eran contratados, entraban en situación de miseria y de hambre. En aquella época había mucha hambre, mucha enfermedad también. Entonces todas estas personas, los jornaleros, también eran, digamos, excluidos, por ejemplo, los pastores, y se les tachaba de ladrones, porque se creía que ellos llevaban muchas veces los rebaños a pastos ajenos, o también se robaban ovejas de otros rebaños. Los mendigos tenían incluso casi que su puesto, digamos así, comprado, en el sentido de que había